Esta noche se me ha mostrado algo en sueños y lo voy a contar por aquí, para ver si es de utilidad a quien lo pueda escuchar. He de decir que estoy pasando unas semanas sumergida en lo que es el cuidado de familiares mayores, mis padres en concreto, es decir, un cuidado que es un acompañamiento más bien, y que esto está trayendo vamos a decir unas semanas muy complicadas en términos de energía, porque no es nada fácil algo así, y el que diga que sí, pues es que nunca ha estado conviviendo con los padres mayores, es decir, con sus padres en estado de enfermedad o de ancianidad. Entonces, el que lo haya vivido sabrá que no es fácil, y menos aún si no se comparten digamos, la visión espiritual de algunas cosas, o digamos las rutinas, las pautas que tú sigues en el plano energético y espiritual, pongamos que no son compartidas, ¿no? Entonces te sumerges, entras en la casa, digamos, madre, por así decirlo, la casa de donde saliste en algún momento, cuando te independizaste, y todo eso, es todo un tema, vivirlo. Entonces, este es un tema sobre el que pienso que habría que hablar más en todos estos ámbitos que se dicen de la espiritualidad, porque está bastante abandonadito el tema, y porque me encuentro muchas publicaciones y muchos escritos y cosas que van totalmente en contra de lo que es acompañar a los padres cuando se hacen mayores. Y es todo un tema que da para mucho debate. Y si bien, como ya he dicho, yo no estoy permanentemente así, cada cierto tiempo sí vivo una inmersión, por así decirlo, ¿vale? Entonces, este es el contexto en el que esta noche he tenido esta especie de mini revelación. Es una mini revelación en medio de la tempestad de todas las energías que se están moviendo en esta casa, con todo el proceso de deterioro mental de mi madre, y deterioro cognitivo, y de todo el proceso interior que puede vivir cualquier persona también, cualquier persona que se haga mayor y pase de cierta edad. Cuando ya dices, me estoy convirtiendo en viejo, me estoy convirtiendo en anciano, y ya estás cara a, ya sabes, a los tiempos finales de esta vida. Entonces, ya se sabe que cualquier persona puede morir en cualquier momento, pero a partir de ciertas edades esta idea la vas viendo más y más cercana. Porque lo que tenemos claro es que de esta dimensión nadie sale vivo, exceptuando algunos casos legendarios. Por ejemplo, el caso de Elías, el caso de Enoc, o algunas leyendas tibetanas que han llegado a mí de gente que se fue sin morir, o digamos transmutando su cuerpo. Y recientemente he leído una especie de leyenda o relato local de una anciana, de una maestra espiritual, legendaria, que vivió en Haití, que dicen, en el libro que he leído dicen que se convirtió en una especie de vapor luminoso. Estos son cosas excepcionales. Generalmente, como ya he dicho, de aquí nadie salimos vivo, y todos lo tenemos claro en teoría, pero vivir la vejez es otra cuestión. Yo tengo 53 años ahora mismo, así que empiezo a pensar mucho más en la muerte de lo que ya pensaba, porque también hay mucha gente de mi edad que empieza a tener enfermedades y tal, y que se muere, pero igualmente soy consciente de que si llego a los 80, como mis padres, ya veremos qué es lo que sentiré. Entonces, en este contexto está siendo todo un privilegio, un regalo y una oportunidad poderlos acompañar temporalmente, aunque al mismo tiempo también me está siendo muy difícil en términos energéticos. Por cuestión de mi camino chamánico, por cómo funciono, por cómo soy, mi configuración energética es más y más receptiva, o sea, soy una mujer que ha trabajado mucho en la capacidad de volverse como un cuenco que acoge las energías sagradas, y esto hace que también soy muy sensible a cualquier otra energía que esté en mi entorno.
Si me sumerjo, por así decirlo, en algo tipo la casa de mis padres, es inevitable que acabe llena de sus contenidos, sus energías, sus cosas no resueltas. ¿Por qué? Porque se junta lo que es mi camino chamánico, que tiene que ver con dar voz a lo sin voz, con escuchar a lo menos escuchado, especialmente todos los temas traumáticos y de muertos sin atender y cosas así, pero también, bueno, pues todas las facetas del ser, pues que a veces se han quedado como sin voz y tal. Y si a esto se junta, pues eso, el hecho de esta capacidad receptiva y todo lo que se puede acumular en ciertas vidas, bueno, más el vínculo tan intenso que tenemos siempre con nuestros padres, pues bueno, pasa lo que pasa y me encuentro pues que todas las noches estoy teniendo sueños bastante complicados, tumultuosos, intensos, que tienen que ver con un montón de cuestiones energéticas en las que se entrelaza lo no resuelto de sus vidas con partes no resueltas de la mía propia. O sea, los contenidos se van asociando por afinidad unos con otros, se van entrelazando y a veces pues surgen toda una serie de mezclas en las que se revisan partes de mi vida y de paso veo partes de la suya. Y cuento todo esto para que se entienda mejor lo que digo de la mini revelación de esta noche, porque ha sido, bueno, pues como un destello de luz consciencia que ha surgido en medio de pues unos días bastante difíciles en los que yo me he ido a dormir, pues la verdad, sintiéndome cualquier cosa menos inspirada y, digamos, con la energía expandida y bien. O sea, han sido días de decir, Dios mío, qué cansado es esto, qué bueno. Que te mantienes porque tienes un trabajo hecho previo y porque sabes que tienes un apoyo espiritual, el hecho de haber trabajado durante años la conciencia y haber trabajado la conexión con los guías, el hecho de saber que, bueno, que el viaje que has hecho para acompañar, para estar presente con tus padres, pues estaba aprobado, por así decirlo, estaba aprobado por tus guías y... Bueno, yo hice una petición de visión, siempre la hago antes de hacer algo así, para tratar de ver que no me afecte negativamente a mí o a... Bueno, no quiero dar detalles, pero quiero decir que yo siempre hago búsqueda de visión para tratar de alinear la cosa del mejor modo para todo el mundo y bueno, pues yo sabía que esto estaba aprobado, aunque también sabía que iba a ser difícil y efectivamente así ha sido. Así está siendo. Entonces, bueno, como digo, pues me acosté así, pues sintiéndome pues como asfixiada, aplastada por el peso de energías ajenas, literalmente ajenas, porque pues cerraba los ojos y veía todo de cosas que tenían que ver con el lugar donde vivió, por ejemplo, mi padre cuando era niño, con recuerdos, historias, bueno, en fin, se movían toda una serie de cosas. Entonces, bueno, yo estuve rezando profundamente para decir, bueno, Dios mío, yo estoy aquí, hago las cosas lo mejor que puedo, pero dame un poco de aire, dame un poco de energía, porque es que no sé si lo estoy haciendo bien y no sé si puedo con todo esto. No sé si tiene sentido prolongar mi estancia, porque había una encrucijada estos días, según la cual se me pedía que alargara un poquito más la estancia y... Bueno, por otro lado, mi impulso ya era regresar a mi casa simplemente para decir, recupero un poco el aire, el impulso, la energía. Entonces yo me acosté así, rezando y pidiendo pues eso, un poco de visión, un poco de claridad, un poco de ayuda extra, porque era muy complicado. No voy a entrar en detalles, porque lógicamente supongo que se entiende, son cosas íntimas, privadas, familiares, pero aún y así me gusta poderlo dar unas cuantas pinceladas, poderlo esbozar, porque como he dicho, es importante traer sobre el tapete el tema del cuidado hacia los padres o hacia familiares enfermos o mayores. Y hablaré más, de hecho, de este tema, porque me he dado cuenta que digo, no, esto hay que hablarlo más. Bueno, entonces, bueno, mis sueños me han llevado a sueños de batiburrillo y de mezcla, que yo digo, en los que se mezclan pues toda clase de cosas, recuerdos, desperdicios psíquicos, cosas que están bien, cosas que están mal, cosas, bueno, en fin. Y al final, de repente, pues ha habido pues como una claridad. Ha habido un momento en el que
me he, por así dicho, fusionado con un momento en el que, bueno, mi padre vivió una serie de cosas cuando era joven, no voy a detallar, pero bueno, estos estados chamánicos que me suceden, ¿no? De que de repente estás en un sueño y sabes que te estás fusionando, se te está permitiendo, por así decirlo, fusionarte con el estado del ser que vivió pues una persona para entender algo, ¿vale? O sea, no es como para que te identifiques y te conviertas en esa persona, no es que yo me tenga que estar poseída por mi padre o en otros casos por mi madre o por algún familiar o bueno, no, sino que a veces esto se hace desde el plano espiritual para que una persona entienda. Porque no hay como estar sumergida por instantes en el estado de conciencia de otra persona para entender un poquito más lo que se está moviendo ahí o cómo ha sido pues esa parte de su vida y qué pasa, ¿no? Lo que los nativoamericanos decían ponerse dentro de los mocasines de otro para entenderlo, ¿no? Un poco. Entonces esto es muy propio del camino chamánico que yo ando. Hoy en día le ponen la palabra moderna esta nueva de la empatía, dicen que eso es ser empático, bueno, y hay teorías y debates acerca de eso, pero el chamanismo tradicional de toda la vida, esto lo ha vivido sin necesidad de ponerle palabras, sencillamente es entrar en la energía de ciertas cosas y pues la unión, ¿no? Unirte para ver, para saber o simplemente a veces también para acompañar en el sentimiento a otra persona. Como dije ya en alguno de mis vídeos o en algunos escritos míos, es hacer de Simón de Cirene en ocasiones, ¿no? Esto de que Jesús vagó la cruz y Simón de Cirene la carga un rato, ¿no? Es decir, cargas por un rato lo de otra persona, porque no todo lo que es fusionarse con otra persona es vivir estados bonitos. También te puede pasar que vivas estados horribles o estados difíciles, pero es el modo que hay en el chamanismo tradicional del tipo que yo ando, es el modo que hay de acompañar a otra persona, ayudarla, aunque sea en la sombra, porque en mi caso esto es totalmente en la sombra, esto no está hablado, ni dicho, ni verbalizado en mi familia, nadie sabe nada de todo esto, además es que no lo entenderían. Pero bueno, pues es una manera, como digo, de acompañar porque haces un efecto de descarga. Y también es un modo para ti de enriquecer tu conciencia porque esto siempre te trae revelación. Aquí es donde pues, puedo responder a las personas que deben estar pensando ¿y tú qué ganas tienes de cargarlo de otros? Bueno, pues aquí estoy dando dos respuestas. Cargas para ayudar. O sea, si es una carga, digamos, controlada y admitida, es decir, que tú sabes que eso va a suceder y lo admites, es para ayudar a la otra persona y la descarga energética es real y existe y tiene un efecto, pero cargas y recibes normalmente también un pago. O sea, recibes un beneficio, que no es solo el beneficio espiritual del supuesto premio o medalla que te puedan dar en otro mundo. No lo sé, porque yo no sé si a mí me va a dar una medalla en ningún sitio. Pero hay un beneficio que es no solo que estás realizando tu camino, sino que al fusionarte y cargar temporalmente con lo de otro, comprendes cosas, las vives desde dentro. Digamos, es la cara enriquecedora de la empatía. Te vuelves más consciente y más conocedor. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo que se me ha mostrado? Bueno, como digo, me fusioné con un estado de conciencia que vivió mi padre cuando era joven y en ese estado, en medio del sueño, empecé a escuchar esa voz en off que a veces escucho cuando me está hablando un ángel, un guía o algo que viene en todo caso de lo superior, digamos de la inteligencia, de la conciencia superior, del mundo divino, vamos a decirlo así. Y esa voz en off me empezó a decir con tono solemne lo que sucedió en ese momento de la vida interior de mi padre
y me empezó a hablar de un don que se le dio o un don que tenía él como potencial que tiene que ver con el desarrollo de una cualidad humana. No estoy hablando de dones extraordinarios o de cosas, yo qué sé, paranormales, mágicas, no. Me refiero a como cuando se dice, este niño tiene un don para las matemáticas, este niño tiene un don para la música, ¿no? Bueno, pues sin entrar en detalles, yo empecé a escuchar esta voz en off que hablaba del don que tenía mi padre. No voy a dar detalles, como digo, pues porque esto no se trata de señalar a nadie ni de exponer cuestiones privadas de mi familia, ¿vale? Pero entonces yo experimentaba que en su interior mi padre vivió en determinado momento un intenso deseo de utilizar esa cualidad para cumplir la voluntad de Dios y para hacer las cosas bien, y como de algún modo, no sé si fue del todo consciente en su momento o fue medio en sueños, pero él trató de consagrar esa cualidad suya a Dios, o sea, ponerla al servicio de Dios. Bueno, de nuevo no voy a entrar en detalles porque podría alargarme explicando cómo pienso que esto pudo llegar a ser algo literal por determinados datos biográficos de mi padre, pero me lo voy a callar por respeto a la intimidad, a su intimidad y cosas familiares. No obstante, ¿qué es lo que me mostraba el sueño? Bueno, luego el sueño me mostraba qué pasaba en adelante. Bueno, pues pasaba en adelante lo que ha pasado prácticamente en todas las vidas en determinado momento, y es que, bueno, tú cuando eres adolescente a veces eres muy consciente de cosas que están tratando de florecer a través de ti, sientes un gran deseo de desarrollar algunas cualidades, de hacer algunas cosas, de realizarte, por así decirlo. Si tienes además una faceta espiritual, creyente, religiosa o mística, sí, puede ser que seas de esa clase de persona que quiere consagrar una cualidad para que cumpla la voluntad de Dios, para ponerla a servicio de Dios, pero luego la vida da muchas vueltas. Y muchas veces eres arrastrado y arrastrado y arrastrado y terminas olvidando ese momento. Terminas olvidando esa promesa que hiciste o ese intenso momento en el que quisiste consagrar esa cualidad a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa que el cumplimiento de esa consagración, de esa cualidad, se desarrolla en la sombra. ¿Cuándo se desarrolla? Porque a veces no es así. Hay personas que son extraordinariamente despistadas y desviadas de la realización de sus cualidades y dones. Y hay otras que no lo son tanto, pero, vamos a decir, se vuelven más y más hacia intereses y compromisos mundanos, por así decirlo, y se olvidan de que la cualidad la recibieron de Dios y era para Dios. Entonces yo no voy a dar detalles, de nuevo, disculpadme la repetición, no voy a decir en qué grado de todos estos, entre estos dos extremos se encontraba lo que yo percibí acerca de mi padre, solo diré, bueno, vi un poco de todo y vi pues que había una parte profunda de su alma que estaba revisando esto en la sombra, me explico, es decir, porque no es una cosa de la que estemos hablando o que se esté exteriorizando en forma verbal, ¿vale? Pero es como esta revisión de vida que se empieza a producir en algunas personas a partir de determinada edad porque ven la muerte cerca. Y hay un proceso que empieza a suceder a veces en el plano consciente y otras veces como por debajo de la superficie de las cosas. El alma empieza a revisarse, empieza a repasar viejos archivos, empieza a mirar ciertas carpetas y empieza a ver qué es lo que pasó con todo, de dónde viene, qué es lo que hizo con aquello que se le dio, etcétera, etcétera. Entonces yo veía todo este examen, o sea, se me estaba dando esta consciencia para que yo entendiera el momento que estaba viviendo mi padre, que tuviera una mayor perspectiva de dónde venía él, cuál era la cuestión que estaba allí, digamos, bueno, cuál era la línea sagrada con la que él, digamos, trató de consagrarse a su manera, y bueno, y cómo había ido sucediendo todo, ¿no? O sea, qué deriva había ido siguiendo todo esto, hasta llegar al momento presente, que era un momento de revisión de vida, en el que pues el alma de mi padre trataba de hacer las cosas, pues como siempre, del mejor modo.
Entonces, ¿qué se me decía después de esto? Después de esto, la voz en off, esta voz solemne que, insisto, suele tener que ver con algún ángel o con algún guía o con algo que viene de arriba, viene del mundo divino y que habla así como, no es un hablar como un dialogar o como un a lo mejor, no, es un hablar como una sentencia, es un hablar como majestuoso, sí, sentencioso, es decir, que describe una serie de cosas que están sucediendo y que no admite réplica. Al mismo tiempo es un habla suave, no era un habla contundente en el sentido pues que me dejara cohibida o que fuera como desagradable o que condenatorio. No, solo me estaba mostrando cosas, ¿no? Entonces esta voz en off me dijo que yo estaba en esta posición de la mitad de la vida, por mis 53 años, o sea, la mitad de la expectativa de vida actualmente en mi cultura. Bueno, igual incluso estoy un poco más adelante, porque según a la edad que te mueras, ¿no? Hay gente que muere a los 70, hay gente que muere a los 60, bueno, en fin, yo no sé. Pero bueno, que yo he atravesado ya, digamos, el ecuador de mi vida, por así decirlo, y entonces la voz me decía, mira, estás en esa edad, y entonces se te brinda la enorme oportunidad de hacer tu propia revisión de vida, una revisión de ecuador de vida, acompañando a tus padres por lo menos cada cierto tiempo. O sea, haces estas inmersiones de estar con ellos un mes o 2 meses. Y entonces, ¿qué pasa? Que por duro que te parezca que te estás quejando, bueno, no me lo dijo así, pero por duro que te parezca y por asfixiante que te parezca, si lo vives aplicando en ello, como siempre, la oración y la conciencia, no solamente estás dando un soporte y un apoyo a tus padres, sino que te va a servir para entrar en la profundidad de los dones que tenían tus padres, sus cualidades principales, las virtudes que vinieron a desarrollar, a pulir en esta tierra. Y eso te va a dar conciencia de dónde vienes, porque uno siempre tiene una identidad que viene a través de sus padres y que está influida por sus padres, y uno siempre hereda parte de lo que sus padres son o han sido. Quiere decir que ese don o cualidad que se me había mostrado en sueños esta noche de mi padre, se me estaba diciendo, tú lo has heredado. ¿Te das cuenta? Y sí, me di cuenta. Y entonces me decían, ¿ves? Acompañar a tus padres ahora te da conciencia de que esta cualidad que tienes tú no solamente no es porque sí, no solamente es heredada, esto es una cosa que viene de Dios y este es la trayectoria que has seguido antes de llegar a ti. Esto te está dando conciencia de tu identidad y de la identidad espiritual de tu clan o de tu linaje. Y en una sociedad en la que no hay un conocimiento abierto y consciente acerca de estas cuestiones, poderlo vivir, poderlo conocer a través de la experiencia es un regalo. Es un regalo impresionante, de hecho, porque no todo el mundo llega a darse cuenta a lo largo de su vida de nada similar. Porque además se nos enseña a evadir toda la tarea de estos cuidados farragosos o a asumirlos, pero sin aplicar este ejercicio de toma de conciencia unido a la oración, que es lo que abre los entramados, abre los nudos y te permite extraer de algún modo conciencia y recibir estas pequeñas revelaciones de vez en cuando. Cuando consagras el trabajo de los cuidados y soportas, porque es un soportar, soportas con paciencia lo que supone, tratando de aplicar conciencia, reiterándote en la oración y reiterándote en tratar de poner luz donde no la hay. En fin, de ese proceso surgen destellos de claridad, destellos de conciencia, conocimiento, no solamente acerca de tus padres y de tus raíces, sino acerca de ti mismo. Y no solamente eso, sino que por el hecho de estarlo viviendo a mi edad, de estar viviendo este proceso, la voz en off me dijo, mira, estás a tiempo.
La sabiduría que hay en esta antigua costumbre tan humana, del humano original o primordial, de cuidar a los padres cuando se hacen mayores, tiene mucho sentido desde el punto de vista espiritual, porque este cuidado hacia los mayores te va a permitir hacer tu propia revisión a cierta edad, cerrar capítulos y abrirte a una nueva etapa. Y además te permite hacerlo a tiempo. Es decir, tú ahora estás en una edad que todavía puedes vivir muchos años. Pero si te revisas y te actualizas a través del cuidado de tus padres, vas a renacer de esta etapa con una visión más clara de las cosas, con una mayor conciencia de quién eres, de dónde vienes, de dónde viene tu familia, qué es lo que se ha vivido allí, porque está todo cargado, por así decirlo, encriptado y condensado en el viejo cuerpo de tus padres ancianos. Y tú, como chamana y mujer consagrada, lo vas a sentir. Entonces, no se trata tampoco de, ¿cómo se dice?, de convertir el cuidado de los padres en un medio para un fin, en utilizarlos como un objeto, ¿no? Un objeto de entrenamiento o no sé qué, porque se trata de encontrar el equilibrio y de hacer las cosas con amor y por amor, no por un interés. O sea, cuando tú vas a cuidar a alguien porque tienes un interés oculto en no sé qué, eso ya desvirtúa las cosas. Y estos procesos de los que estoy hablando no se te van a abrir, porque no te creas que Dios te va a permitir fusionarte con un estado, digamos, medio extático y de consagración de la vida de tu padre o de tu madre, con cosas íntimas de su alma. Eso no se te va a conceder desde el mundo espiritual, sino hacer las cosas con amor y con el debido respeto y, bueno, de cierta manera. Así que, bueno, el verdadero conocimiento acerca de cuestiones del alma solo se abre pues para las personas que caminan pues de determinada manera. No hace falta ser un santo, pero sí pues hay que tener pues un mínimo de amor y de respeto por las cosas y pues estar consagrado también. O sea, consagrar las cosas, es decir, tratar de hacerlas pues con un sentido espiritual. Pero vamos a decir que entonces lo que se me estaba mostrando es que este cuidado de los padres ancianos, si se vive de cierta manera, de manera adecuada, vamos a decirlo así, se convierte en una iniciación y en un rito de paso en sí mismo, prolongado a lo largo del tiempo, claro, porque esto puede ser una cuestión que dure años. No es fácil, pero se convierte en un rito de paso y en una vivencia transformadora, tal y como lo es la maternidad. La primera vez que te conviertes en madre, bueno, supongo que todas las madres estarán de acuerdo conmigo en que las cosas luego nunca más son igual y eso te cambia para siempre. Ya nunca más vuelves a ser la misma que antes. Bueno, pues cuidar a tus padres es un proceso similar. Te transforma. Y lo hace con esfuerzo y con dolor en ocasiones, tal y como la primera maternidad o la segunda. Bueno, la maternidad también tiene parte de eso, no todo es gratificación. Me explico, hay gratificaciones, pero, en fin, es también difícil, hay un esfuerzo. Entonces la voz en off me siguió hablando y explicando y entonces me explicó todo el proceso de vida de un ser humano de una manera muy poética que me emocionó y me terminaría despertando y sacando del sueño. ¿Por qué? Porque me empezó a decir que Dios siempre trataba de enamorar al alma durante su adolescencia o su primera juventud. Es decir, la energía divina se comporta literalmente como algo que viene a rozar el alma y trata de enamorarlo o lo enamora, seas hombre o mujer, da igual, es una energía amorosa que viene y te intenta atraer hacia el desarrollo de tus potenciales, hacia esa cosa elevada, ese ideal elevado al que tu alma puede tender, a través de la unión con lo divino, a través de la unión con Dios, a través de un mayor acercamiento con Dios. Se me dijo esta noche que esto sucedía absolutamente con todas las almas. Dios hace lo mismo con todas las almas y de hecho en su mayor parte las enamora. O sea, las enamora, aunque esto
pues esos adolescentes o esas jóvenes no lo digan con estas palabras y a veces no sean ni siquiera creyentes, no sean religiosos, pero el enamoramiento se acaba trasluciendo con esta etapa que dicen los psicólogos de que, bueno, los jóvenes tienen ideales. Es que es así porque Dios los está enamorando. O sea, hay como un aspecto divino que se vuelca sobre las semillas de la humanidad cuando empiezan a madurar y empiezan a cruzar hacia la adultez, porque trata de llevarlas hacia su mejor fin, hacia su mejor desarrollo y realización. Y el camino que es de Dios de verdad, pues siempre intenta las cosas desde el amor, porque el amor es, vamos, lo que produce las mejores alquimias, lo que produce la unión. La unión sin amor no puede darse. Es así. Entonces, bueno, esta era la cosa que se me estaba diciendo. Dios enamora a todas las almas o intenta enamorar a todas las almas en la adolescencia y en la juventud. Lo que pasa es que luego no todas se acuerdan de eso. Muchas se enamoran, muchas se comprometen, dicen yo voy a estar con Dios toda la vida, yo voy a ser de Dios. Luego muchas se olvidan, muchas se van despistando, los compromisos mundanos las van llevando a veces en otras direcciones, porque hay pues mucha gente que no piensa que haya que dedicar demasiado pensamiento a Dios. Y entonces, bueno, el alma se va alejando muchas veces, pero siempre hay momentos de la vida en los que se vuelven a producir, digamos, tránsitos importantes y Dios vuelve a la carga. Dios vuelve ahí para volver a enamorar a esa alma, volverlo a intentar, porque todavía hay tiempo de enderezar las cosas, de repararlas y de dar un nuevo impulso a esa realización de las cualidades y de los potenciales que cada alma tiene. Y entonces eso es en la mediana edad, esa es la edad en la que yo estoy viviendo. Entonces ahí es como que Dios pone toda la carne en el asador, por así decirlo, otra vez, venga la carga, venga a llamar al alma para decir, venga va, que aún estás viva, venga va, enamórate de mí. Es como decir, oh Dios mío, venga que todavía se pueden hacer cosas y tal. Y bueno, pues hay unas cuantas almas que sí lo sienten, pero no todas. Y bueno, de nuevo, incluso hay muchas que lo sienten y sienten como esa sensación, como un impulso y tratan de volver a Dios, pero de nuevo vuelve a pasar lo mismo. En muchos casos hay personas de mediana edad que sienten como un florecer o un rebrotar de su vida espiritual, pero el contexto también tiene mucho peso y hay muchas almas que luego se dejan llevar por relaciones, conocidos, familia, etcétera, cuando están a veces en contra de esto o no lo apoyan o tratan de llevarlas en otra dirección y a veces pues de nuevo vuelven a olvidarse o vuelven a dejar a Dios en un segundo plano. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente llegamos a la vejez, si es que has llegado a viejo, claro, porque hay gente que no pasa, ya no pasa de la segunda fase. Pero si llegas a viejo y ya te acercas a la vejez, Dios lo vuelve a intentar. O sea, es como Dios se me manifestaba como una energía tan amante que no deja de intentarlo. De hecho, no deja de intentarlo toda la vida. Y hay más micromomentos y microetapas en las que lo intenta. Pero estas tres se me mostraban como cruciales y fundamentales y relacionadas con el momento que yo estoy viviendo y mis padres están viviendo. Entonces, bueno, Dios lo vuelve a intentar cuando eres viejo porque te da una oportunidad de prepararte y volverte como una novia o como un novio antes de morir. Si no lo has logrado antes, tienes aún una última oportunidad, con el fin de que puedas vivir el tránsito de una manera mucho más suave, mucho más pacífica, plena y feliz. Pero, bueno, aún y así hay personas que no van a prestarle atención y otras que sí, otras que se van a dejar conmover. Y entonces, bueno, pues esto produce formas de vejez muy diferentes en cada alma. Entonces, bueno, Dios me estaba diciendo,
a través de esta voz en off ves, estás en la segunda fase. Yo podía recordar perfectamente, o sea, me estaba acordando perfectamente de cómo fue lo que yo viví en la adolescencia y que se podría traducir en ese primer enamoramiento de Dios. Sí, me acordaba. Recordaba más ocasiones y efectivamente llegando a mis 53 años o a mis 50 años, que es sí, hace más o menos 3 o 4 años, pues se inició esta segunda fase en la que lo divino ha puesto toda la carne en el asador para enamorarme una segunda vez y digo, pues sí, realmente esto en mi vida se cumple. Y además tengo amigas conocidas y personas conocidas que veo que tienen como un proceso similar, aunque con otras palabras lo viven y tal vez de una manera no tan extrema, no tan intensa como yo, pero a su manera están en esa búsqueda, en ese redescubrimiento de lo espiritual. Bueno, pero entonces que se me mostraba, mira, no te preocupes, todo esto que estás viviendo con tus padres es muy pesado, se sabe, o sea, es así, es duro, pero si lo vives en unión con este llamado a este enamoramiento y como vas haciendo, o sea, como ya lo vas haciendo, poniendo conciencia, poniendo cuidado en ello, rezando y tal, bueno, pues vas a poder prepararte al mismo tiempo para atravesar, pues, todas las etapas que están por delante, que todavía puedes vivir y para llegar, pues si es que llegas a los 80, pues llegar de una manera mucho mejor, porque a través del acompañamiento a tus padres vas a ir viendo qué es lo que pasa. O sea, es como se me está dando la oportunidad de tener un conocimiento preventivo, de vislumbrar lo que me espera. Y al mismo tiempo, pues se me da la oportunidad de ayudar a mis padres en la medida de mis capacidades en esta última fase en la que están sus almas. Bueno, voy a dejarlo aquí porque no quiero hacer vídeos largos, mi eterna frase, y porque el tema del cuidado de los padres mayores daría mucho más de sí. Tampoco quiero decir las cosas de modo que haya gente que se sienta mal o susceptible, o bueno, espero tratarlo en más ocasiones. Solo quiero decir, para terminar, que de todos modos, pues lo que opino es que hay que hacer las cosas con mucho equilibrio. Tampoco estoy queriendo decir que uno deba sacrificarse, inmolarse, ¿no? Inmolarse para cuidar a gente familiar, así nomás. Una y otra vez quiero insistir, aunque me repita mucho, en que se trata de hacer las cosas rezando, tratando de consagrarlas, de convertirlas en actos que tengan un sentido, que estén en coherencia con el resto de nuestro camino espiritual y tratando de que todas las áreas de nuestra vida estén, vamos, que no queden anuladas por algo así, ¿no? O sea, no se trata de borrarse uno para cuidar a los padres, pero sí de tratar de encontrar pues una manera de poder hacerlo mejor. Y si está en la mano de uno acompañarlos en un tramo, pues está bien. O sea, esto es una cosa, por así decirlo, que cumple con las normas de vida en la Tierra, cumple con los seres humanos, o sea, con la norma del ser humano tal cual está hecho, cumple con el cuidado de los vínculos y, bueno, tiene un sentido muy profundo poderse asomar a los procesos interiores de las almas de quienes te han concebido y engendrado en este plano. De algún modo eso también te permite a ti comprender cosas y cerrar círculos. Y hacerlo pues en una edad en que se supone que ya tienes madurez, como son los 50, pues te permite, bueno, asumir mucho mejor una serie de cosas y clarificar cuestiones que hasta el momento pues no habías tenido claras porque no se estaba liberando contenido en la sombra, por así decirlo, como lo hace cuando los padres llegan a la vejez.